Bienvenidos a su programa Sal y Luz del Mundo, un espacio de evangelización con la palabra de Dios que llega a tu corazón. Transmitiendo desde tu parroquia San Juan Macías, porque somos una sola familia para la gloria de Dios Padre. Somos la sal y la luz de este mundo para almas ganar. Hay que llevar con amor la bendición de este mensaje final. Buenas tardes, queridísimos oyentes. Volvemos otra vez en sintonía, agradeciéndoles por su amable escucha, invitando también al Espíritu Santo para que le coloque a ustedes esos oídos abiertos para poder entender la gracia de Dios, y a nosotros que nos dé la palabra exacta, la palabra que venga del cielo para poder estar transmitiendo lo que es verdaderamente de Dios. Damos un caluroso abrazo a todos ustedes. En esta mesa nos encontramos hoy Alexander, Carmenza, Luxandra y quienes habla Germán. Entonces disponte para la oración, abre el corazón, si puedes cerrar los ojos mucho mejor para que no te distraiga el demonio, y ora con nosotros. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. amén. Bendito y alabado seas, Padre divino y hermoso, porque hoy nos has congregado en este sitio, en este lugar, porque has dispuesto en nosotros el tiempo para escucharte. Agradable es para el hombre, Señor, alimentarse de tu palabra, pero más agradable para ti, Señor, es entregársela generosamente a los hombres. Por eso, Señor, te pedimos que ilumines con el Espíritu Santo esta mesa de trabajo, para que toda palabra pronunciada en este sitio, en este lugar, en este recinto santo que es para ti, Señor, sea venida del Espíritu Santo e interpretada por nuestros corazones para nuestros amados hermanos. Pero también, Señor, en este momento yo te entrego a mis hermanos, a todos los hermanos que nos están escuchando en este momento. Te pido encarecidamente, Señor, que abra sus oídos, que abra sus pensamientos, que ellos dispongan su corazón para recibir tu palabra, Señor, que sea tu gracia la que descienda sobre ellos, para que toda palabra que sea mencionada en este sitio a través de la enseñanza, Señor, llegue a ellos, a sus corazones, y que germine en ellos como la semilla, Señor, que debe germinar. Tú lo has dicho, Señor, que tu palabra trasciende y tu palabra toca el alma. Entonces te pido, Señor, por ellos, para que puedan escuchar estas palabras, estas enseñanzas, y las conviertan en riqueza en su vida, y que en esa riqueza de su vida tú te glorifiques, amadísimo Padre. Bendito seas y glorificado seas por siempre, Señor. Te entregamos entonces este programa en tus santas y divinas manos, porque todo lo hacemos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, continuamos en este seminario de vida en el Espíritu. Ojalá que les haya parecido interesante y que hayamos aplicado todo lo que aprendemos en estas charlas, ¿no? Es complicado a veces memorizar todas las citas, todos los artículos del catecismo, todo lo que damos, pero lo que nos importa es transmitir a usted un conocimiento que viene de lo alto para que usted pueda mejorar su calidad de vida y sobre todo su espiritualidad sea más grande. Lo más importante, querido hermano, es que esas palabras que ya han sido dichas aquí en los programas anteriores realmente han transformado tu corazón y te hayan llenado de tanta alegría que te hayas movido a decirle a un hermano tuyo: oye, ven, escúchate que este programa está buenísimo. Ven, escucha que este programa me ha puesto a pensar mucho y a reflexionar mucho sobre mi vida. Ven, hijo, date tiempo de escuchar esta palabra, porque a mí me ha llenado de riqueza. Eso es lo que realmente el Señor espera de este programa y de cada uno de ustedes, queridos hermanos. Bueno, si retomamos lo que hemos comenzado durante el transcurso de esta semana, el día lunes hicimos todo un recuento de todo lo que se iba a llevar en este segundo tema del seminario de Vida en el Espíritu. Jesús nos salva. El día martes estuvimos hablando, nos enfocamos sobre un pecado que es el que muy seguramente todos estamos cayendo, que es el pecado del egoísmo. Y también vimos la medicina, que es negarse a uno mismo. El día miércoles, o sea, el día de ayer, estuvimos viendo el pecado del orgullo, que la medicina que podemos nosotros tener a través del orgullo o en evitar el orgullo es la humildad. Hoy tenemos algo también maravilloso. Hoy vamos también a hablar sobre un pecado que también ese es como también muy cotidiano y sin querer queriendo caemos, ¿no? La división.
Mire, son muchos los pecados, pero relativamente nos toca que como que el mismo Espíritu de Dios nos diga este y este, porque es que son en cantidad. Pero si nos damos cuenta, lo uno relaciona a lo otro. El que es orgulloso nos dimos cuenta que también es egoísta, el que es egoísta también es orgulloso. O sea, como que ellos mismos se enlazan, ¿sí? Entonces a veces nosotros como desconocemos realmente qué es lo que hace cada uno, en qué Es una actúa en cadena, nosotros. uno lleva al otro. Sí, a veces ignoramos que estamos cayendo muy fácilmente y a veces todos los días, ¿no? Ahí que estamos cayendo. Entonces vamos hoy a tomar este pecadito que yo creo que a nosotros también nos está haciendo mucha mella, como dicen los jóvenes, que nos dispersan muchísimo y más nos dispersan en los hogares, en las familias, en los matrimonios, también nos dispersan en las parroquias. En las parroquias, si ustedes, queridos oyentes, se dan cuenta, la parroquia es casi como otra casa para nosotros, pues realmente los que estamos en este caminar con el Señor. La parroquia, el servicio, la entrega a Dios es otra casa para nosotros. No es la casa que de pronto tú tienes, que es el trabajo, porque el trabajo también parece que fuera la segunda casa, ¿no? Que uno permanece más tiempo en el trabajo, en sus quehaceres. Pero el que realmente está haciendo un servicio y se está comprometiendo con Dios a través de la iglesia, la parroquia, con su párroco, con sus misiones, con sus ministerios, con su servicio, con todo lo que uno labora, esa es la otra segunda casa que nosotros tenemos. Pero donde estemos, si nosotros tenemos ese pecado de división, donde quiera que estemos, hacemos división, ¿no? O sea, como que es muy fácil. Entonces, por eso tocamos este pecadito que es el que nosotros estamos cayendo muy fácilmente, demasiado estamos cayendo. Pero antes de hablar del pecado, de la división, vamos también a tocar un tema también muy importante que es ¿qué es el pecado mortal? ¿Qué es pecado mortal? El día de ayer hablábamos sobre el pecado también venial, ¿no? Y el martes hablábamos que era pecado. O sea, venimos una secuencia así como para que empecemos a entender muchas cosas. No llenarnos sin saber realmente el significado o el signo de las cosas o lo que realmente quiere decir cada palabra. Cada palabra tiene un significado muy, muy importante. Entonces vamos a ver qué nos habla a través del catecismo, que es pecado mortal. Nosotros ignoramos qué es pecado mortal. Ayer nos dimos cuenta que era un pecado venial, ¿no? Hoy vamos a saber qué es un pecado mortal. Vamos a escuchar con atención lo que nos van a leer sobre el catecismo de la Iglesia. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre y sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Mire lo que nos están hablando sobre el pecado mortal, ¿no? Es una posibilidad radical de la libertad humana. Posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor, ¿no? Aquí nos está hablando algo radical. O sea, nosotros caemos en un pecado mortal por muchas posibilidades de nosotros en la forma radical que a veces nos acogemos. Así como para amar tenemos que ser radicales, para amar. Y para llegar a tener un pecado mortal también, muy seguramente fue una decisión radical que tú tuviste, es que cada uno hemos tenido. Entonces ahí eso es lo que aquí el catecismo nos está diciendo. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana. Ya va planeado, ya va premeditado. Sí. Es radical para tomar una decisión. Como lo es también el amor, o sea, las dos cosas se dan ahí en esto de radicalidad. O sea, nosotros no tenemos por qué estar pensando si esto es o no,
pecado mortal. Nosotros debemos tener cuidado con no cometer esas faltas que los llevan a uno a un pecado mortal. Lo que pasa es que el pecado venial es casi que podríamos llamarlo inconsciente, ¿no? O sea, es como dice el chavo, sin querer queriendo se me chispoteó. Exactamente. El mortal ya es cuando uno va premeditado, cuando va planeado. Entonces yo planeo colocar una bomba en la alcaldía y pienso como, no, es que no lo estoy planeando, ¿no? Ya. Es un ejemplo. Exactamente, Va hace planeado. referencia a algo que los abogados llaman el dolo, o sea, que lleva la intención de hacer algo. Ajá, sí. Exactamente, o sea, que yo ya dentro de mí lo consideré, lo medité y tuve una decisión. ¿Sí? Ser egoísta, tú no tomas la decisión de ser egoísta, te vas volviendo egoísta, te vas contaminando y te vas inflando, ¿cierto? Pero cuando tú tomas una decisión de fracturar la gracia de Dios, estás haciendo estás manejando un pensamiento interno. Es lo que Sí. llama el noticiero que lo condenaron por concierto para delinquir. Exacto. Exactamente. Y mira lo que nos dice acá, que esto sí me ha cuestionado bastante. El pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los actos cometidos por otros. Cuando hacemos lo siguiente, participamos directa y voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos y aprobándolos. Esos actos que están cometiendo nuestros hermanos, no revelándolos o no impidiéndolo cuando se tiene obligación de hacerlo, protegiendo a los que hacen el mal. Entonces, mira, yo pensaba en este momento, una compañera del trabajo, cualquiera que sea el trabajo de ustedes, porque yo no trabajo, bendito Dios. Entonces, esa compañera que está saliendo con el jefe, que tú sabes que el jefe es casado, que la compañera también tiene su matrimonio, que tienen sus hijos, no te vuelvas cómplice de ella, porque yo pensaría, estás cometiendo más pecado tú que la misma compañera tuya. Pagan por igual. El cómplice. Pero es yo pensaría ya en ese momento, eso es un pecado ya mortal, o Sí, sea, claro. están acabando con 2 hogares. Ellos dicen, no, pero es que nosotros nos cuidamos. No, es que no es cuestión de que se cuiden, es cuestión de que Dios nuestro Señor lo está viendo y con Él no tenemos cómo cuidarnos, con Él no nos podemos meter ni debajo de la piedra más grande que haya en el mundo para ocultarnos. Pero eso dice la palabra de Dios, que los ojos de Dios son 1000 veces más brillantes que el sol y ven todo lo que uno hace. Amén. Entonces, eso pasa mucho lo que Carmenza está diciendo, el de la secretaria, ¿no? Que planea cómo llevarse a la secretaria al motel. Ujú, O la secretaria cómo llevarse al jefe. ujú. Es mortal, ya está planeado, ya está predeterminado. Está predeterminado. Y es que no es solamente eso, es el chisme en mi comunidad, es el chisme en mi parroquia, todo eso que nos hace cómplices, que nosotros, no digamos que sin querer, porque nosotros somos conscientes de que nos estamos haciendo cómplices de una cosa o de otra. Entonces aquí no es sin querer. Lo que pasa es que el pecado mortal te lleva a otros pecados, porque si tú estás planeando algo, lo que está pasando es que tiene que llegar a mentir, tiene que llegar a ser más egoísta para poder ejecutar esa acción. Pero aclaremos algo, ¿qué es un pecado mortal? Un pecado Sí, mortal sí, va es verdad. en forma directa contra Sí. los mandamientos de la ley de De Dios. la ley de Dios. ¿Qué es un pecado mortal? Cuando yo no coloco a Dios delante de todas las Primero cosas. que todo. Eso es un pecado mortal. Porque es que, o sea, pecamos de 1000 formas. Sí. De 1000 formas, como los ejemplos que nos están dando acá. Pero el pecado mortal es un infringir a la ley de Dios. Es directa contra la ley de Dios. O sea, la ley de Dios es una palabra escrita por Dios que fue entregada a la humanidad como manual de comportamiento. ¿Sí? Sí. Y son los preceptos básicos que rigen toda nuestra creencia, todo nuestro comportamiento, todo nuestro ser católico. Y no solamente católico, los judíos también tienen los 10 mandamientos y son exactamente los mismos que nosotros. Entonces, cuando yo, por ejemplo, no honro a padre y madre, Mortal. 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 Y más, yo creo que el que más se repite es el tercero, ¿no? Santificar las fiestas. Mucha gente no santifica las fiestas. Se ve más en Semana Santa, que es la parranda santa, que es el paseo santo, pero no van a la iglesia. Y los domingos ni se diga. Es que Semana Santa se volvió ya como un rito. Sí, como Una celebración como normal. la tradición del año. Exactamente. ¿Te acuerdas? Nosotros hemos hablado algunas cosas, pero también quiero mostrarles que en el tiempo de Jesús habían hombres que cumplían la ley para que los vieran.
Y me parece que en Semana Santa nos está pasando eso. Vamos a misa todos perifollados con todas las cosas para que todos los vecinos de la comunidad nos vean que sí estamos en Semana Santa, porque qué vergüenza que no nos vean en Semana Santa. Hola, usted fue a la procesión. Yo no la vi por allá, mija. Entonces Obvio. quedamos en boca de todo el mundo y para evitarnos esas vergüenzas, entonces, pues, tocó. Vamos. Sí, nos tocó ir allá a la procesión y a seguir, pero mientras estamos en la procesión nos vamos hablando de la vecina, del vecino, del programa, del problema de seguridad, del trabajo, del clima. Uy, cuidado, hermano. De los Mira dónde servidores de estás la caminando. parroquia. Mira dónde estás caminando. Veníamos hablando ayer que los pecados veniales se iban acumulando. Y se convertían finalmente en mortales. Claro, todo el polvo en cualquier casa algún día se va a volver piedra. Piedra es un pecado mortal, eso es algo que tú no sacas con una brochita sencilla. Es que en Semana Santa lo que pasa es que la gente, los que usted ve solamente en Semana Santa, resucitan. Se acaba Semana Santa y vuelven y mueren espiritualmente. Mueren espiritualmente. Que no te pase eso. Bueno, listo. Continuemos. ¿Qué nos ibas a decir del El, catecismo? el pecado mortal requiere plena conciencia y entero conocimiento. Plena conciencia. O sea, el que comete un pecado mortal es consciente. Claro. Miremos, Es consciente. ejemplos O sea, sencillos. ahí no podemos decir, ay, pequé sin querer. No. Mira, queriendo. robar. Queriendo. Para robar tienes que ser consciente. Para fornicar tienes que ser consciente. Para matar tienes que ser consciente. Muy consciente para matar. Mira que la definición está clarísima. Clarísima. Para poner a Dios a lo último de tu vida, está clarísimo. Es una decisión consciente. Porque presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Lo que estamos diciendo sobre los 10 mandamientos. Es ir en contra de la ley de Dios totalmente. Implica también un conocimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. O sea, con toda. O sea, el pecado mortal lo hacen es con toda. O sea, consciente, coherente, pensamiento, palabra, obra y omisión. Sí, todo. La Todo. omisión no, porque va y lo hace. No, Sí, pero ahí omite donde- comentarlo. Está Sí. escondiéndolo. ¿Sí? Y para que lo pueda esconder tiene que ser mentiroso. Sí, o sea, el pecado mortal requiere haberse ejercitado en los otros pecados. Claro, porque un pecado, así como decíamos ayer, de estar uno pecando, cayendo en el pecado venial, va uno llenándose, Acumulándose. acumulando un pecado mortal, porque no nos hemos hecho ese examen de conciencia y ese verdadero arrepentimiento. Estás comprándote los recibitos del baloto para ganarte el gordito. Eso es el pecado venial. El problema es que vamos a la Eucaristía y comulgamos con esos pecados. Grave. Eso es gravísimo Porque se nos porque la volvió- palabra dice que la sangre del Señor salva al justo, pero inmediatamente también condena al pecador. Si yo estoy condenado, la sangre del Señor me condena. Si comulga en pecado, se condena, sí. Ese condena. 1 Corintios 12, sí, señor. Sí, señor. Por eso la ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Ahí La tú ves ignorancia. un pecado que se llama soberbia. Lo que hemos venido nosotros comentando en el transcurso de esta semana. En el entorno aéreo se habla, por ejemplo, cuando se hacen estudios de accidentalidades de una cadena de eventos que va llevando al incidente mayor. De la misma manera, cuando tú en tu vida empiezas a armar eslabones de pecado, finalmente eso va a desencadenar en un pecado mortal. Inevitablemente va a pasar, o sea, tras exactamente igual que sale el sol hoy y la luna después va a volver a salir el sol, cada anillo que tú le vas montando a tu vida, cada tolerancia que tú le vas dando a cualquier pecado, al egoísmo, a cualquier pecado que tú vayas encadenando y te has dado cuenta que es muy fácil saltar del uno al otro, o sea, pasar del egoísmo a la soberbia es en un minuto. Entonces, inevitablemente, o sea, finalmente vas a desencadenar en un pecado mortal. Y además la sociedad dice, no, pero eso no es pecado mortal, eso hágase el pendejo, que eso no pasa No, nada. lo que pasa es que han disfrazado el pecado con nombres bonitos. Sí, exactamente. Sí, Ah, entonces, eso ya me gustó. entonces uno ve los noticieros que disfrazan el pecado con un nombre hermoso. Por ejemplo, antes decía aborto. No, ya no, aborto, no, ¿cómo se le ocurre? Es un degrado, no, eso no es un aborto, es lo mismo. Uno va y mira, es exactamente igual. La eutanasia, no, ¿cuál eutanasia? No lo vamos a matar, es permitirle que él muera con dignidad. ¿Cuál dignidad? Lo está matando.
Sí, y y le es un está, pecado. está permitiendo matarse, o sea, está siendo cómplice. Claro, y es de un la pecado muerte de esa mortal. de eso hablábamos precisamente. Yo peco igual cuando soy cómplice de todo eso que se está llevando a cabo, de lo que dicen mis hermanos aquí. O sea que Y el cuando lo omito. O sea, que si yo estoy viendo que están aprobando cosas y no reacciono, Exacto. Estoy- o sea que el pecado mortal nos lleva a una total división. nos separa de la gracia de Totalmente. Dios. Ahí lo dice claramente. Por eso vamos, Nos aísla. ahora sí vamos es a tocar ese pecado de la división. Aquí nos dice, uno de los problemas más graves de nuestra sociedad es la desintegración, que es el resultado directo del orgullo y el egoísmo, provocando divisiones, tensiones y todo tipo de conflictos en los diferentes aspectos de la vida. Mire lo que es la división. ¿Lo estamos viviendo? No. En nuestra parroquia de San Juan Macías, No. para nada, ¿no es cierto? ¿Colombia está dividido? No. No. Eso es Japón. ¿Tu casa está dividida? No, ¿En tu trabajo hay división? tampoco, No. porque no hay orgullo ni egoísmo. No, ¿qué haremos Sí, con hasta tanto dónde santo, nosotros- tanto santo? Hasta donde nosotros estamos, estos pecados que les hemos estado compartiendo en el transcurso de esta semana, los unos nos lleva a los otros y a los otros. El que tiene orgullo está dividiendo. El que tiene egoísmo está dividiendo. Entonces nosotros pensamos que no hay un pecado de división. Y el pecado de división es duro. Es duro. Porque estamos realmente cayendo. La división nos puede llevar a caer a un pecado mortal. Totalmente. Porque nos dividimos. Y dividimos a Dios de nuestra vida. Por eso todo eso nos lleva a ¿qué? A separarnos de Dios. Primero. A desintegrar nuestro interior. ¿Sí? Y tercero, nos lleva a ser enemigos de nuestros hermanos. ¿Sí? Entonces, imagínense cómo nosotros no nos lleva esta división a caer realmente en un pecado mortal, como lo que le acabamos de decir, lo que el mismo catecismo de la iglesia nos está haciendo referencia y él mismo nos está enseñando. ¿Sí? Es uno de los documentos muy importantes que nosotros católicos tenemos en nuestra iglesia. Es que fíjate que esa misma división, nosotros tenemos que darnos cuenta en esa misma división lo que entra, por ejemplo, tantas familias divididas por una herencia. Tanto llega esa división que hasta se ponen de acuerdo para matar a integrantes de la otra familia, porque es que eso nos pertenece. Y lo que hablábamos en programas anteriores, ayer creo que fue, eso no nos pertenece. A nosotros no nos pertenece nada de lo que tenemos aquí en este mundo. Esos son, el Señor nos ha querido dar una vida tranquila, que tengamos una casa, que tengamos un carro, no sé, en fin, lo que tengamos, pero para que lo administremos. Porque el Señor no lo puede quitar en cualquier momento. Pero mira lo que nos dice Pablo en Romanos 16. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esas gentes que van provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Mira hasta dónde nos lleva cuando empezamos a dividirnos, cuando empezamos a separarnos de nuestra iglesia, de nuestra parroquia, de nuestro párroco, de muchas cosas, de las mismas doctrinas, de la misma tradición de la iglesia, del mismo magisterio de la iglesia, nos lleva a hacer división. Y podemos caer muy fácilmente en muchas cosas diferentes a lo que estamos profesando. Claro, es que la división es por una ausencia de Espíritu Santo. Ausencia de total. Dios. El Espíritu Santo es el que une, es el Se- cohesor, el que pega, es como el pegante que adhiere a las personas, a las familias, a todo. Pero la palabra diablo significa divisor. ¿Sí? Diablo significa el que divide. Y ya hemos visto qué pasa con la división. De hecho, mira lo que dice Lucas 11:15. Todo país, o podríamos decir toda casa, toda empresa, toda relación sentimental, Todo lugar. todo lugar dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo. ¿Será que los hogares se destruyen a sí mismos? Claro. Claro, porque es que en la misma familia hay divisiones entre los mismos hermanos, porque el orgullo divide, o sea, yo soy orgulloso porque yo tengo más que tú,
yo soy egoísta porque Porque eso es mío. eso es mío. O sea, en las mismas familias hay muchas divisiones, hay muchas destrucciones, hasta cuando a veces se mueren los papás que quedan. La familia se desintegra, la familia se desune. divide, sí. ¿Por qué? Por las cosas materiales, porque es que esto es mío, porque yo lo luché, porque es que yo era el Pero más es que consentido. como no hacemos caso, el Señor nos dice, vendan todo y désenlo a los pobres y sígame. No, y también dice, antes de morir, reparte tu herencia. Así nadie pelea. Pero mire el consejo tan hermoso que nos da aquí Pero Pablo si en hay Primera de tiempo y si no hay Corintios. tiempo. No, es que tú sabes Los que hijos deberían el- guardar ese precepto. No, y es que tú sabes que el acontecimiento más importante que va a ocurrir en tu vida en un futuro es la muerte. Y ya sabes. Prepárate para eso. Y lo conoces. Es así, es Eso así. o sea, se la canto. La muerte como coger tu cruz y seguir. Esa O sea, una es la acción cruz. Cantada. Por eso mire Pablo lo que nos recomienda. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Mire lo Unidad que de nos espíritu, invita, ¿sí ve? unidad. Un mismo modo de pensar. Eso solamente lo da el Espíritu Santo. No lo da otra cosa. Entonces, si usted piensa que usted está con su familia muy bien porque piensa una cosa y piensa otra, otro familiar y se van por lados distintos, analice, cuidado, usted está dividido y la división trae Pero mire destrucción. que es que eso se ve mucho en las comunidades. Sí. Eso se ve muchísimo. Uno va a hacer una labor, un servicio realmente y empieza las personas, pero ¿por qué lo hizo? Pero es que ¿por qué no me lo dieron a mí? La división empieza en la envidia, en ese orgullo, en ese egoísmo. Ahí sí, como digo yo, ni hacen ni dejan hacer. Ni hacen ni dejan hacer. Hay un pensamiento humano ahí metido que se llama reparar. Reparar significa cuando yo miro lo mío contra lo de mi hermano. No, pero ¿por qué le dieron más si yo soy mejor que él? Y eso ocurre generalmente en las oficinas, que esa envidia que hay entre empleados porque uno tiene un salario diferente al otro, no sé, o sea, cuando la división está metida en un sitio, créeme querido hermano que es difícil, digamos. Porque es que a veces no aceptamos las correcciones, Alex. Exactamente. El que exactamente. divide no acepta nada. No, porque está El que va a plagado de ego. dividir, realmente el que tiene ese espíritu de división, ese pecado de división, no acepta nada, no lo No, acepta. él llega a lo que llega. Él Sí. llega a lo que llega, no llega a otra cosa. Y a Yo veces, sí considero a los sacerdotes que manejan comunidades grandes. De verdad, muchas personas van realmente a prestar un servicio con humildad y en unidad. Y muchos van a prestar un servicio con orgullo, con egoísmo y en división. Y a veces por eso las pastorales, los ministerios, los servicios, todo lo que hay allí no dan esos frutos realmente como se deberían dar. Empezando por los catequistas, empezando por las catequesis. Entonces ahí es donde nosotros realmente, querido oyente, si tú estás prestando un servicio en tu parroquia, en tu comunidad, háganlo sin ninguna división. Háganlo realmente consciente en la corrección, en humildad, lo que hemos venido hablando, negándose a uno mismo. yo creo, querido hermano, que es momento de pensar si cuando tú llegas a un sitio, llegas con una opinión en tu cabeza. Es que a mí me parece, es que deberíamos hacer, es que lo que estamos haciendo no es correcto. Es que nos vamos a ir un breve receso, querido hermano, para que te quedes pensando en ese es que te Oiga, agrada pero tanto. ya se nos fue la media horita. Ya se Dios nos fue el tiempo. mío. Dios Es mío. que no nos dejan tiempo. No, pero Ya sí les venimos, voy a querido compartir hermano. esta. Espere, en la actualidad, estos son los que causan divisiones. Se mueven en lo humano y no en lo espíritu. Para podernos mover en la fuerza del Espíritu Santo, como tú decías, Germán, tenemos que estar en oración. Tenemos que aclamar el Espíritu Santo y no dejarlo como ese desconocido. Ya volvemos en un momentico con su programa Sal y Luz del Mundo. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos
Los que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Mi anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo. Gloria a mi alrededor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio. Tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más. Si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Sopla en mi Espíritu Santo. Sopla en mi Espíritu Santo. Sois la sal que puede dar sabor a la vida. Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios. Regresamos a tu programa Sal y Luz del Mundo. Qué bueno es estar aquí. Continuamos hablando de la división. Me imagino que alguno de ustedes le habrá dicho, ay, cambia esa emisora, qué pereza. Es que yo creo que deberíamos cambiar No, esa la emisora. cambio. Es que yo creo que deberán dejar de hablar de esos que están allá. Es más, yo pienso que hablaría mejor que ellos que están allá. Exacto. Eso es división. Si en su casa desde ya se vio la división, gloria a Dios, ya vio el pecado. Cuando no acepta la enfermedad, está próximo a la recuperación. Si usted no ve la enfermedad, difícilmente pues va al médico, como no la ve. Eso, por eso es que nos enfermamos. Como uno no va al médico, no le duele Es nada. que precisamente como el pecado no duele, el pecado antes alimenta muchas cosas, el ego del humano. Lo infla. Pero como decíamos, creo que fue el martes, me parece que decíamos que eso produce úlceras, Una que produce enfermedad migrañas, enfermedades físicas. Entonces, si de pronto tú tienes una de esas enfermedades, no, tampoco no es que se esté pecando en eso, o de pronto sí. Cuidado, Toca entrar en el don del discernimiento, ¿no? yo iba a decir, cuidado, Primero hermano, vaya al que médico y tienes una después al fractura, otro. Estás dividido. Mira lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está con nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Yo conozco un grupo de gente muy unida en este país, que son todos ellos los que piensan que no tienen pecado. Oye, es un grupo fantástico, súper cohesionado. O sea, ellos están segurísimos de que no cometen pecado. Y los he visto en todos los barrios, en todas las comunidades, en todas las familias. Debería darnos envidia. Sí, claro. En todas las comunidades. Exactamente, mira, hay muchas personas que tú los ves en una comunidad y no, ellos no son pecadores. Se comportan Eso sí. de una manera transparente y limpia. Si yo soy un libro abierto,
Mi vida es plena. Y le hacen ver mi eso alegría- a los sacerdotes. Sí, son Se lo hacen altaneros. ver, sí. Con los mismos compañeros son altaneros. Dice, Sí. uy, pero usted que está en tanta tribulación debería ser como yo, que mire, mi hogar es perfecto, mis hijos son perfectos, mi vida es perfecta. Nosotros no cometemos pecado. Y se lo hacen ver tanto sacerdote que realmente eso a veces es como engaño, porque tenemos que ser nosotros conscientes y honestos realmente como somos. Es que nosotros tenemos que actuar dentro y fuera de la casa, o dentro y fuera de la parroquia, lo mismo, en todo lugar, desde en punto donde nos encontremos a donde recorramos todo el mundo. Tenemos que ser el mismo o la misma hoy. Tú me llevas a pensar también en muchas oportunidades que en la universidad veía unos compañeros que sobrios son unos, o sea, un caballero completo, o sea, el hombre no suelta ni siquiera una palabra disonante en un minuto. palabrota. Pero déjelo tomar un poquito para que vea usted la transformación. Esa es una persona dividida. Es Sí. una persona que se destruye a sí misma. Muchas veces, y yo creo que muchos de los oyentes están divididos internamente, su psicología está dividida. Por eso es que tenemos tantos problemas. Un padre alguna vez nos decía que la gente no se mira al espejo porque sale peleando con ella misma. ¿Sí? Está dividido, no se acepta como usted es. Y cuidado, porque es que un reino dividido sucumbe. Si usted está dividido, está ya pecando en varios aspectos. Por ejemplo, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todo y luego a tu prójimo como a ti, no en vez de ti. Una persona dividida no se puede amar al 100%. Por eso toda separación de nuestros hermanos que están incorporados a Cristo nos aparta de su cuerpo. ¿Sí? Todos los que estemos separados de Él nos aparta. Toda unidad de este mundo tiene como fuente la frase: como tú en mí y yo en ti. Tenemos que estar unidos. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Esa es la unión. Si nos damos cuenta, en Juan 17, todo el capítulo se refiere Jesús a esa oración con el Padre, ¿no? Una A esa oración intimidad perfecta con el Padre. O sea, ellos en ningún instante se separaron. Eran uno, son uno. Son uno. En ningún momento se separaron ellos para nada. Por eso dice: el cuerpo de Cristo se enferma cuando un miembro decide no vivir para servir a los demás, sino que solo busca que los otros le sirvan, como si fuera el centro y lo único. O sea, a veces nosotros queremos es que nos sirvan, que nos pongan todo en bandeja de Todo plata. para mí. Todo es para mí. Pero es que como pensamos que somos perfectos. Quiero mostrarte aquí una palabra que me la compartieron y me parece que viene como anillo al dedo, del libro de Job, libro número 3, versículos 17 al 18, dice: ¿puede el hombre ser justo ante Dios? Es una pregunta que le están haciendo a Job. Y otro de los que está en la conversación dice: ¿puede ser puro ante su creador? Ni siquiera sus servidores celestiales merecen toda su confianza, si hasta en sus ángeles Dios encuentra defectos. Imagínate nosotros, que estamos tan lejos del cielo, tan lejos de un ser hecho perfecto que es un ángel, y Dios encontró manchas en ellos. Y tú piensas que no tienes una sola mancha, que estás perfecto, Que no tienes pecado. que no tienes pecado. Pero Cuidado. aquí vamos a compartir otra que es muy importante, que también nos hace reflexionar respecto a la que tú nos acabas de leer. Vamos a tomar Lucas 6, 37. No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí ve el que divide? Ujú. El que divide hasta dónde realmente nos lleva. Y nos lleva realmente a que nosotros hasta nos volvamos infieles. Cuando llega la división a un hogar, ¿es porque se metió la infidelidad? Claro. Sí, se metió Claro. ahí. Se mete en infidelidad porque hay separación. División es separar lo uno de lo otro. Porque supuestamente no pueden estar Juntos. juntos. Hay otro tipo de división que se llama la emancipación, que es cuando los hijos desobedecen a sus padres.
Por eso, como ya hemos dado ciertos pasitos del perdón, que el martes dijimos que era pedir la gracia, un acto de fe. El miércoles también tocamos el acto de comprensión y el acto de voluntad, ¿no? Si no tenemos voluntad y no tenemos un acto de comprensión, muy difícilmente podemos lograr a perdonar. Y hoy por eso le vamos a coger otro acto. Es el acto de fidelidad. La fidelidad. Si yo no soy fiel conmigo mismo y hacia Dios, no estoy en nada. No hay No manera de puedo perdonar. hallar un perdón y puedo estar cayendo en el pecado de la división. Mira hasta dónde nos lleva realmente todo esto que es, o sea, esto es un enlace de lo uno con lo otro, o sea, cada día nos enlazamos más y a veces pensamos que no, y es verdad. Tú lo dices apropiadamente. Mira que todas las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia son coherentes, son apropiadas y son justas y necesarias en nuestra vida. Y a veces nosotros no conocemos ni siquiera la punta del iceberg y nos da por ponernos a escuchar otro poco de cosas y de teorías por allá que nos llenan de pajaritos la cabeza y nos están apartando de donde realmente hay Nos sabiduría. Exactamente, nos dividen. Entonces, mira que a veces ese cotidiano, cuando yo me siento y me pongo a escuchar o me pongo a hablar con otras personas que creo que tienen un entendimiento y yo no me he formado correctamente, pues es muy fácil que a mí me desagreguen de la comunidad, que me separen de la comunidad y me refundo. Tú puedes ser causal de división, o sea, hay un pecado que es que tú cometas, que otros se dividan o que tú mismo te dividas. Es más grave cuando tú generas división en las personas. ¿Por qué? Porque es que si tú generas división en la parroquia, si tú generas división en tu comunidad, en tu hogar, tú estás pagando el pecado de muchos, porque es que muchos se van a ver separar. perjudicados de tus acciones. Entonces ten cuidado, hay gente que dice, no, es que la iglesia es imposible que lo saque a uno. Cuidado, si usted está actuando de una manera errónea y completamente divisoria, es mejor que no le haga daño a la iglesia y se vaya. Pero es Lo que que- mire, Germán, aquí lo que nos dice, la comunidad no es una verdadera, no es una estructura, disculpe, la comunidad no es una estructura, sino un estilo de vida donde todos viven en unión de amor y fe, dando su vida por los demás. Y a veces nosotros no sabemos de qué es una comunidad, porque tampoco sabemos realmente lo que nosotros queremos y queremos formar una comunidad. No es una estructura. Yo siempre he dicho que las comunidades, las parroquias, no es los ladrillos, edificio. no es el edificio. No, somos nosotros mismos. Nosotros mismos hacemos la comunidad. Nosotros, la comunidad tiene que ser un estilo de vida donde todos viven en unión. Aquí el Señor me pone un pecado común que se llama bullying. ¿Bullying? Ah, el bullying, sí. Sí. Mira el pecado, ¿cómo se llama de bonito hoy? Bullying. Y el otro nombre que le pusieron a otra fracción es, ya no me acuerdo cómo le dicen, el bullying, y hay otro por ahí interesante, No. Matoneo. el matoneo. Ah, el Matoneo. matoneo. Matoneo, Ese sí. nombre ya no es tan bonito, ¿no? O sea, el No, bullying ya lo cambiaron. Suena- Ese suena nombre más- sí suena... suena más Suena- light, suena sí. más... Matoneo sí sonaba pecado. Sí. Mato. Sí, en cambio el bullying no. Pero eso es lo que están haciendo, matoneo, matando a la persona porque la están separando, la están aislando. No, fíjate. La están dividiendo de la comunidad, la estamos marginando. Exacto, y mira que la palabra de Dios es perfectamente, ahí sí como dice, una espada de doble filo. Si tú vas al libro, a la carta de Tito, dice en capítulo 3, versículo 10, si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención 1 y 2 veces, pero si no te hace caso, expúlsalo de ella, pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado lo está condenando, y puede llegar a condenar a otros. ¿Y la iglesia lo ha hecho? Sí. Sí, Lo ha llamado excomunión. excomunión, sí. Es cuando a usted lo saca la iglesia de la Y comunidad. casos hay varios. Claro. Fidel Caso estás comulgado. Entonces, mire, querido ¿Qué? oyente, Fidel Castro. Ah, sí. Esa entonces, es una chiva. mire, si No, es que tú no entendí. si tú crees y te estás analizando, porque muchos de ustedes de pronto dirán, uy, yo voy a ver si tengo el pecado de división, ¿no? Pero si tú estás en una comunidad, dando vida, viviendo en unión, en amor, en fe, y dando vida a los demás, no estás en división. Pero si no lo estás haciendo, sí estás en división.
si esa división porque se te puede estar metiendo por el egoísmo o por el mismo orgullo. Es importante que si usted está cometiendo algún pecado de estos, déjese corregir. Dice la palabra, llámele la atención una vez, inclusive explica Jesús, a solas. Si no, en compañía de Llámalo, otros. sí. Y si no, pues En toda la público. asamblea, sí. No pierda usted, por más de que usted sea el líder, el jefe, lo que sea, no pierda usted ese mandato que dijo Jesús, ¿no? Llámelo solo, luego con otro testigo y luego sí frente a todo el mundo. Porque es que uno necesita ser corregido. Uno necesita que la gente le diga, oiga, está mal, está pilas con lo que dijo o lo que hizo, pero también tiene que ser uno humilde. Si se equivocó, sí, si yo me equivoqué, e intentar cambiar. Pero mire aquí lo que nos dice Pablo en 1 Corintios. Dios es fiel, el que los ha llamado a esta común unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El que no está unido en Cristo Jesús no puede estar dando amor, fe y dando vida hacia los demás. Es muy difícil. Fíjate que nosotros en estos días hemos estado hablando del pecado y de la medicina. Ahí están el diablo y nuestro Señor Jesucristo. Ah, sí, Entonces, porque yo no ahorita sé- la medicina es la Yo unión, no sé qué pretendas tú, si ser un instrumento del Padre o ser un instrumento del demonio. Porque cuando yo estoy con el orgullo, con ese espíritu de división, soy un instrumento facilito del demonio. En cambio, los que estamos con el Señor en oración, porque no somos perfectos, estamos en ese caminar, los que estamos con el Señor, ahí vamos, pero no estamos dando pie al diablo para que haga con nosotros lo que se le dé la gana. Otro punto también que tenemos para perdonarnos es perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos, así como hemos pedido la gracia del perdón, actitud de fe, el acto de comprensión, el acto de la voluntad y el acto de la fidelidad. También tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Si tenemos esos 5 pasos primero, ¿nos es mucho más fácil perdonarnos a nosotros mismos? Porque si no nos perdonamos a nosotros mismos, por eso es que causamos división, porque no hemos tenido el perdón a nosotros mismos, porque no nos hemos dado cuenta de lo que estamos fallando. Nosotros al principio de esta semana hablábamos de aprender a escuchar. Y hay un libro hermoso que es el libro de sabiduría. Él en el libro de sabiduría le habla solamente a 2 personas. Al necio que no escucha y al sabio que admite la corrección. Pregúntate, querido hermano, ¿en cuál de los 2 estás? Si las palabras que nosotros te estamos mencionando, entonces dices, no, pero si yo no soy así, yo nunca hago eso, yo jamás pienso así. Ellos están diciendo mentiras, o sea, eso no aplica, a mí no me llega. O si por el contrario tú dices, changos, yo como que en algunas Como que ahí oportunidades me he pretendido con nuevas opiniones en lugares en donde tal vez no debería haber sido, cuestionando de pronto tal vez a mi jefe o a mi papá. Yo creo que es peligroso, querido hermano. De manera que así como te hemos invitado en fracciones muy pequeñas a hacer oración a la luz de este libro, te puede mostrar realmente si estás en el pecado, si cerraste la puerta por dentro y estás lleno de tierra. El autoperdón es un proceso. Largo. Nosotros tenemos que autoperdonarnos, porque si yo no me perdono a mí mismo, no puedo perdonar el daño que me causó la otra persona. Y por eso a veces vamos nosotros a la confesión. Nosotros cometemos un error. Listo, pecamos, ¿sí? Primero, ¿qué hacemos nosotros? Le echamos la culpa al otro. Si de pronto nosotros somos muy conscientes, entonces decimos, uy, la embarré, voy a confesarme. Me confesé, fui al sacramento de la confesión, como lo decíamos ayer y ahorita vuelvo y lo repito, lo que nos habla el Concilio Vaticano II, esa invitación tan hermosa. Vamos y nos confesamos, como vamos y nos confesamos, pero aquel que me hizo dar mal genio, aquel que yo, dejé más impulsar mi egoísmo o mi orgullo o mi división, si yo lo veo, apenas me confieso, empiezo a decir, uy, lo odio, uy, esa persona no, uy, quítenla de ahí, no me hablen de ella. Ustedes creen y van y dicen, yo ya me confesé de lo que hice ayer, pero si yo veo a esa persona, no la paso. Entonces,
estamos a veces jugando con el sacramento de la confesión. ¿Sí? Porque nos escudamos en el sacramento de la confesión. Yo ya me confesé, ya el Señor me perdonó, pero no paso a esa persona. Entonces, no lo estamos haciendo bien. O sea, no nos estamos liberando de ese pecado. Y por eso nosotros lo alimentamos antes más. Que llega el tiempo, así lo vaya, o vuelve y yo confiese, llega el tiempo de que sale a relucir de una u otra forma. ¿Por qué? Porque no me he perdonado lo que yo causé o lo que me causaron a mí y no he perdonado a esa persona. Yo creo que el primer proceso, como tú decías ahorita, la invitación que nos hacía Pablo en Tito, ¿era en Tito? Tito, sí. En Tito, que es, o sea, primero hay un orden. Pablo siempre nos habla los órdenes, ¿sí? Yo tengo que empezar primero mi autoperdón en lo que yo fallé con esa persona también. Después perdonar a esa persona realmente de corazón y ahí sí acercarme al sacramento de la confesión para hallar mi absolución total y mi liberación total, ¿sí? Pero nosotros nos escudamos en el sacramento y seguimos martirizados. Mi corazón porque no me he perdonado a mí misma, ni mucho menos a esa persona. Eso es lo que el Señor llama en su palabra templo blanqueado, porque conoce la ley, pero por dentro Sepulcro. es un sepulcro. Eso, exactamente eso, es tener uno la ley distorsionada, la ley acomodada, apatronada a mi pecado. Por eso tenemos que tener un acto de fidelidad a mí mismo. A mí mismo, si yo no soy fiel a mí misma, perdonarme a mí misma, pues es muy difícil. Es muy difícil. La mayor prueba de fidelidad la muestra Dios, ¿no? Dios dice que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. A pesar de que uno comete todos los pecados que hemos dicho esta semana, Dios te sigue dando comida, te sigue dando aire sin pagar, te sigue dando agua. Vivimos en un país que es el más rico del mundo, hasta gastamos plata ahí votando en elecciones para las consultas de los políticos. Votamos muchos recursos que otros quisiéramos tener. Y Dios sigue dándonos y sigue dándonos. Y no va a parar. Y no va a parar de darnos. Entonces tú también sé consciente de eso y lo que leyeron ahorita acá en Lucas 6. Ten misericordia, así como Dios tiene misericordia de ti, tú también ten misericordia de ti mismo y de los No otros. juzguemos, La no misericordia juzguemos. tiene fidelidad, pero también tiene fidelidad en Dios, el perdón. Cuando nosotros pedimos la gracia de poder perdonar, lo que le estamos diciendo al Señor es que me lleve a mí al estado de fidelidad para que yo pueda perdonar y liberarme todo el tiempo. Perdonarse a uno mismo. Exactamente. Mire, para que, como nos dice aquí el Concilio Vaticano, los que se acercan al sacramento de la penitencia, mire, querido oyente, si nosotros mismos no tomemos este sacramento como un desahogo, como, ay, O como mire, salir de una paz. descarga. exacto, Salir como de los allá, fariseos, allá, ¿sí? Y aquí ya quedé Exacto. lindo, bonito, pulido. Pero vaya uno a tocarle algo o hablarle a alguien de esa persona y, ay no, se me dañó el día. Ni me lo nombre. Ni me lo nombre, ya, hasta aquí fue todo. Entonces no hubo un sacramento, porque mire, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de las ofensas hechas a Él y al mismo tiempo la reconcilian con la iglesia. Mire, o sea, tenemos la reconciliación total con el Señor. Hacia nosotros mismos, hacia la iglesia que es el otro hermano, que nos la concede el Señor a través de esa gracia, de ese sacramento, a través de esos sacerdotes que se ordenan. Sí, todos somos pecadores, pero ellos tienen esa gracia. Ellos la tienen. Ellos son los administradores de los dones de Dios. Es una investidura que Dios les ha puesto, exactamente igual a la investidura que te ha puesto a ti, padre, de ser padre de familia. Es la Hay misma. una frase que los pelados dicen, papá, pero tú, ¿por qué me dices que no? La respuesta es muy sencilla, porque yo tengo investidura de autoridad sobre ti, que me la dio Dios. Ahora, si tú quieres preguntarle a Dios por qué tienes a este papá, pues allá tú. Sí, es otra cosa, sí. Ahí se les acaba la alevosía. Es Y- una investidura, es una gracia que el Señor le permite. Y no todos los hombres de la tierra son padres, ni todas las mujeres son madres. Es Dios quien decide darles esa investidura. Y es por eso que tienen autoridad. Cada uno de estos pecados, hermanos, cada una de estas medicinas nos están llevando a que vamos a iniciar un proceso de conversión, en Cristo. ¿Y qué exige el proceso de conversión? Exige el reconocimiento del pecado.
Entonces yo creo que ya cada uno de ustedes, como nosotros mismos, estamos empezando a ver, a reconocer en nosotros muchos pecados que nos parecían veniales, o eso pasa y ya aquí quedamos y no pasó nada, o lo que sea. Pero no, hermano, dejemos de estar juntando goticas de agua para formar un río, y cuando el río esté muy grande, entonces nos damos cuenta de los pecados. Reconozcamos nuestros pecados y empecemos con ese proceso de conversión que ha debido empezar desde la cuaresma. la cuaresma. Y no es un proceso de conversión por la cuaresma y la Semana Santa, es un proceso de conversión para darle a mi vida una realidad en Cristo. O sea, con Él todo lo podemos y Él a nosotros no nos abandona. Es como los discípulos de Maús, el Señor siempre va a estar en el camino. No importa hacia dónde vayas, si te fuiste bien, Él está ahí. Pero si también estás caminando mal, Él está ahí. Y tal vez sea hoy en este programa que el Señor te está llamando para decirte, oye, detente. No camines como lo estás haciendo. Pero mire Escucha. lo que dice aquí Santiago. Confesaos, pues mutuamente vuestros pecados, ¿sí? Y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder, ¿sí? Tras que tengo que pedirle perdón a esa persona, porque muchos dicen, ay, a mí que yo que voy a pedirle perdón a aquel que mejor dicho me robó, o aquel que me quitó mi marido, o aquella que me quitó mi esposo. Ore por ella. Entonces, primero pidámosle esa gracia al Señor a través de la oración, orar por aquella persona que se llevó el esposo o la esposa. Es duro, pero lo dice Jesús. Si usted ama a los Sí. que lo aman, pues ¿qué chiste tiene? El Sí. chiste es amar a quien usted odia. Ahí es donde Amen está. a los ahí está la enemigos, amen a los enemigos. El perdón es una decisión. Mira que el eclesiástico dice en el 37:17, dice, la raíz de las decisiones es la voluntad. Tener voluntad. Esa es la raíz de cualquier decisión. De ellas se derivan 4 ramas: bien y mal, vida o muerte. ¿Tú qué vas a decidir? ¿Vas a decidir algo para tener vida o para tener muerte? ¿Para hacer el bien o para hacer el mal? La raíz está en tu voluntad. Depende de la voluntad. Hay algo curioso en las mujeres, que un hombre puede En las tener mujeres. muchas mujeres y puede estar cambiando, pero cuando la mujer dice no, ya. Por más de que usted le lleve serenata, flores, perros, peluches, si dijo que no, ya no. Somos como más radicales, ¿no? Sí. Sí, son más a Menos veces mal. voluntarios. No, radicales porque es que aguantamos mucho. Fuertes son, mentiras. aguantan mucho. No es un sexo débil, es un sexo fuerte. No. Nosotros. Entonces, De queridos debilidad poco. oyentes, reflexionemos mucho en este pecado de la división, en que estamos cayendo para mejorar, y más bien en lugar de estar en la división, lleguemos a la gracia de estar unidos. Nosotros somos miembros del cuerpo santo de Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Cómo estás tú dividiendo el cuerpo de Cristo con la división que haces hacia ti mismo y con los hermanos en comunidad? Preguntémonos. Te invito a que te unas con nosotros en oración y de una vez desalojemos de nosotros la división. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tanta bondad, por tanta sabiduría y tanta fortaleza y discernimiento. Gracias, Señor, porque nos has unido aquí para hacernos entender que lo mejor que podemos hacer es pedir perdón, es acercarnos a ti y pedirte perdón. Y el perdón a nuestros hermanos y perdonarnos a nosotros mismos. Crea, Señor, en mí esa necesidad, en mi corazón, de estar pidiendo perdón. No cada tiempo largo, sino cada momento, Señor, porque esto me acerca a ti. Madre Santa, ayúdanos a ser como tú, a tener esa conciencia, esa paz que tú tenías, aún entregando a tu Hijo en la cruz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda que les habló Germán. Alexander. Carbenza. Luxandra. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Chao.